Bienvenidos a una historia más, de leyendas de Monterrey. Lo que van a escuchar ocurrió en un ejido golpeado por la sequía y el abandono. No es una historia para asustar, es el recuerdo de algo que se salió de control y dejó una marca que nunca se borró. Hay dolores que no se entierran del todo, que se quedan ahí, bajo el lodo, esperando. Esto no habla de un espectro, sino de una desgracia que no terminó con la muerte y que regresa cada vez que la tierra vuelve a secarse. Me llamo Tranquilino Ornelas. Lo que voy a contar no lo escuché en cuentos de cantina, ni me lo dijeron otros. Lo vi yo, con estos ojos que ahora ya se me están nublando de lo viejos que están. Esto pasó hace muchos años, cuando por aquí todavía no había agua entubada, ni eso que ahora llaman progreso. En ese tiempo conocí a una mujer llamada Gelacia. Era una mujer de cara fina, pero la pobreza se le fue metiendo en el cuerpo. Primero se le fueron las mejillas, luego la fuerza. Le quedaron los pómulos marcados y la cara larga, como de alguien que ya no duerme bien. Su marido, Facundo Ríos, la dejó tirada con 3 hijos y una parcela mala. Tierra dura llena de piedra. Ahí no se daba nada. Ni maíz, ni frijol, ni esperanza. Gelacia no sabía trabajar la tierra, tampoco tenía con qué. Lo único que sabía era tratar de darles de comer a sus hijos como Dios le diera a entender. Ese año la sequía no fue como otras. No era solo que no lloviera, era como si el sol estuviera más cerca. Te pegaba en la espalda como un látigo. Caminabas unos metros y ya ibas jadeando, empapado en sudor, con la boca seca y el cuerpo oliendo a cansancio. Me acuerdo bien de verla a ella, a Gela, caminando kilómetros con un cántaro viejo, roto del pico, cargado al hombro. Iba buscando, aunque fuera una gota de agua para los niños. Los niños, pobres criaturas. El más chico, de apenas 2 años, ya ni fuerzas tenía para espantar las moscas que se le pegaban en los ojos llenos de lagañas. Los 3 tenían la panza hinchada, no de comida, sino de aire y lombrices. Las piernas las traían flacas, secas, como ramas de mezquite muerto. Yo la vi una tarde sentada afuera de su jacal. Estaba mal, desvariando. Tenía una piedra caliente en las manos y se la pasaba por los pechos secos. Los niños se le colgaban, llorando, mordiéndola, buscando leche, pero ya no había nada. Solo le sacaban sangre. La desesperación tiene olor, y eso no se olvida. Gelacia levantaba la vista al cielo como esperando una nube, algo que le diera una señal. Luego bajaba la mirada y maldecía al padre de sus hijos. El cielo no le respondía. Era un espejo seco que solo le regresaba el odio. Todo reventó un martes. Me acuerdo bien porque desde ese día los martes nunca me han gustado. Los niños ya no lloraban, nomás hacían un quejido de ronco como un silbido. La garganta la traían llena de polvo, de vómitos y de diarrea. Llevaban días comiendo solo alubias viejas, llenas de gorgojo. Era lo único que había. El dueño de la ranchería nos regalaba los sacos porque ya ni para vender servían. Ese día el más grande comenzó a convulsionar por la fiebre. Ahí fue cuando Gelacia perdió el juicio. La vi levantarse, no lloraba, ya no tenía lágrimas. Los ojos los traía rojos, secos, llenos de coraje. Agarró a los 3 niños y los amarró uno con otro con un pedazo de reata. No era por crueldad, era porque ya no podía cargarlos. Los iba jalando, casi arrastrando. Varios la vimos de lejos. Pensamos que iba a buscar ayuda. Nadie la detuvo. Caminó hasta el cauce del río, pero ese río ya no era río. Era una zanja de lodo negro y podrido, donde los animales iban a morirse. Se metió hasta las rodillas. El barro sonaba chicloso, como si la tierra estuviera mascando. Ahí andábamos varios jornaleros tratando de abrir un pozo, buscando agua debajo del lodazal. No le dimos importancia al principio, pero algo en mí se encendió. Ella no estaba bien, ya estaba trastornada.
No sé en qué momento abrazó a los 3 niños contra su pecho. No dijo palabras bonitas. Lo que soltó fue un rugido, de esos que salen cuando ya no queda nada por dentro. Primero hundió al bebé. Le metió la cabeza en ese fango espeso, negro como chapopote. Los otros 2 patalearon, trataron de soltarse, pero ella tenía una fuerza que no era normal. Les agarró la nuca y los hundió también, con coraje, como quien quiere borrar algo que le quema el alma. Cuando entendimos lo que estaba pasando, gritamos. Corrimos, pero el lodazal no nos dejaba avanzar. Y ahí, frente a nosotros, sin que pudiéramos hacer nada, acabó con la vida de sus propios hijos. Lo que se me quedó grabado fue el sonido, el chapoteo de los cuerpos luchando contra el lodo. Eso duró una eternidad. El barro burbujeaba mientras Gelacia los apretaba hacia abajo. No se movía, no gritaba, solo empujaba, con los brazos tensos hasta que las burbujas dejaron de salir. Cuando soltó la cuerda, los cuerpos se fueron hundiendo en esa masa negra, como si la tierra los tragara. Ella se quedó ahí, de pie, con el lodo hasta la cintura. Abrió la boca para gritar y luego avanzó más hacia el lodazal. Tratamos de alcanzarla, pero no pudimos. El fango nos jalaba las piernas. Gelacia se metió más y más, hasta que desapareció de nuestra vista. Se perdió debajo de todo junto a sus hijos. Nunca pudimos sacar los cuerpos, era imposible. El lodo se los tragó. Lo único que hicimos fue dejar el lugar como estaba. Clavamos 4 cruces de palo blanco en la orilla, para advertir y para no olvidar cómo murieron. Después de eso no sabemos qué noche fue cuando todo empezó. Solo sabemos qué pasó. Una noche el cielo se puso negro, pesado. Pensábamos que ahora sí iba a llover. Teníamos esperanza, pero no cayó ni una gota. El aire se sentía caliente, sofocante. Sudábamos incluso de noche. Yo no podía dormir por el calor. Fue entonces cuando escuché a los perros del vecino. Ladraban raro, desesperados. Me levanté y me acerqué a la puerta de mi jacal. Me pegué a las tablas carcomidas y miré por una rendija que apenas dejaba ver el camino. Ahí fue cuando sentí que el aire cambió. Empezó a oler a perro muerto y a fango estancado. Luego vino ese sonido. No fue un llanto de mujer. Fue como un crujido, como si algo se estuviera rompiendo. Pensé que era la rama de un árbol. Luego pensé en un rayo, pero el cielo no se iluminó. Y antes de poder entenderlo, un alarido rompió la noche. No era un grito normal, sonaba como de alguien a quien le estaban haciendo daño de verdad. El dolor que traía ese alarido me recorrió el cuerpo, me dio escalofrío. Fue un lamento muy largo y de dolor. Todos salimos a ver qué estaba pasando, y ahí la vimos. Era Gelacia, o su espíritu. Salía del camino que llevaba al cauce del río. Ya no se movía como la mujer que conocimos. Arrastraba una pierna, como si el barro le hubiera pegado los huesos al suelo. La ropa la traía hecha jirones, pegada al cuerpo por una costra de lodo negro. La cara era una máscara de desesperación. Los ojos se le habían hundido tanto que parecían 2 huecos oscuros. La boca la traía abierta, caída, soltando un hilo de baba espesa y negra. Era su espectro. Algunos se desmayaron, otros se santiguaron. Muchos corrieron a encerrarse en sus casas. Ahí entendimos que ni el diablo quiso cargar con ese pecado y que Dios simplemente borró su nombre. Se quedó parada en medio del camino, respirando con un silbido húmedo. Cada vez que tomaba aire, se escuchaba el fango moverse dentro de su garganta, como si todavía se estuviera ahogando. El terror en el ejido no empezó con rezos, empezó con locura. El hambre ya nos tenía mal, teníamos el estómago pegado al espinazo y la cabeza dañada por el sol. Cuando se escuchó ese primer grito de Gelacia, algo se quebró en el pueblo. Vi a la mujer de mi vecino morderse las manos para no gritar también. En el jacal de enfrente, un hombre salió corriendo al patio diciendo que la sequía se lo estaba llevando. Se puso a escarbar la tierra con las uñas.
Se metía el polvo seco a la boca hasta que se ahogó ahí mismo. El espectro de Gelacia empezó a caminar hacia las casas. A cada paso dejaba huellas de lodo podrido. Se acercaba a las paredes de los jacales y rascaba la madera con las uñas rotas. Buscaba algo, y no era perdón. Buscaba lo que había hundido en el río. Metía los dedos por las rendijas de las ventanas. El olor a muerto se metía a los cuartos donde la gente temblaba, apretada contra las paredes. Esa noche, el hambre y el sufrimiento se volvieron una sola cosa con la presencia de esa mujer. Los niños del pueblo, débiles por no haber comido en días, empezaron a llorar. Era un llanto bajo, cansado, como un coro que no tenía fuerza ni para pedir ayuda. Ese sonido la atraía. La vi detenerse frente a una puerta, inclinó la cabeza y olfateó el aire, como una bestia herida. El primer rastro de destrucción fue ese. El miedo hizo que los padres taparan la boca de sus hijos con tanta fuerza que estuvieron a punto de matarlos ellos mismos, con tal de que eso que estaba afuera no los oyera. La primera casa a la que llegó la aparición de la mujer fue la de los Méndez. Era gente de parcela. Antes de la sequía vendían fruta y verdura en los tianguis, pero cuando el agua se acabó, dejaron de salir. Su casa quedaba cerca del arroyo, donde antes todavía corría algo de agua. Don Pancho, el padre, había hecho zanjas para llevar la corriente hasta su terreno. Por eso su parcela siempre daba algo. Ahora no quedaba nada, solo tierra dura, piedras y polvo. Yo estaba a pocos metros cuando pasó todo. Primero empecé a oír cómo crujían las paredes del jacal. Luego las láminas del techo comenzaron a sonar, como si algo caminara sobre ellas. No eran pasos normales, se escuchaba pesado, lento, como si arrastrara el cuerpo. No rompió la casa ni tumbó puertas, simplemente entró. Nadie supo por dónde. El caso es que Gela ya estaba adentro. Los niños, Abraham y Paco, dormían en un petate. Tenían la boca abierta, buscando aire por el calor. El cuarto estaba cerrado y se sentía pesado. La madre fue la única que vio todo. Después contó que esa cosa apareció de repente frente a ella. El miedo la dejó paralizada, sin poder moverse ni gritar. Sentía que las piernas no le respondían. Su marido estaba a su lado, pero no despertaba, como si algo lo tuviera sumido en un sueño profundo. El espectro se acercó despacio a los niños y se hincó junto a ellos. El olor a podrido empezó a llenar el cuarto. La madre sintió que se le cerraba el pecho. Se orinó del miedo, sin poder despegarse de la pared. Gelacia no los tocó con las manos. Se inclinó y pegó la boca, llena de lodo negro, a la cara del primer niño. Jaló el aire con fuerza. Se oyó un silbido largo, como cuando se vacía algo. El niño se puso morado en segundos. El pecho se le hundió y dejó de moverse. Luego lo hizo con el segundo. Cuando terminó, el cuarto quedó en silencio, con ese olor fétido que no se iba. Los cuerpos de los niños quedaron secos, arrugados como pasas. La piel se les pegó a los huesos, como si algo les hubiera chupado todo por dentro. Después de eso, Gelacia salió de la casa y se perdió otra vez en la oscuridad, llevando su lamento rumbo al arroyo seco, por donde había salido. Al amanecer, el ejido se volvió un manicomio. El cura quiso organizar una misa en la plaza, pero no pudo. La voz se le quebraba y el aire apestaba a carne echada a perder. Aún así, la gente llevó flores de cempasúchil y velas al borde del río, donde la mujer había ahogado a sus hijos. Pensaban que así se iba a calmar. No sirvió de nada. El calor marchitó las flores en minutos. Los pétalos se hicieron negros y quedaron pegados al barro como costras oscuras. Los hombres agarraron palas y picos y se metieron al cauce del río seco. Querían sacar los cuerpos de los hijos de Gelacia para darle sepultura, pensando que así ella podría descansar. Escarbaron con ganas, metiendo las manos en el lodo espeso. Sacaron huesos de animales, ramas podridas, basura vieja, pero de los niños no había rastro.
Lo que sí encontraron fue peor. El fango estaba caliente, no tibio, caliente de verdad, y parecía moverse. Latía, como si tuviera un corazón propio. El olor era tan fuerte que los hombres empezaron a vomitar ahí mismo, sin poder aguantarlo. Ahí fue cuando el miedo de verdad nos cayó encima. Entendimos que ella no había vuelto para pedir perdón y para llorar. Volvió porque donde estaba no quería quedarse. Decíamos que el infierno debía ser muy frío y muy solo, y que ella no quería estar sola nunca más. No quería flores ni rezos, quería llenar el vacío que traía en el pecho y en el vientre. Y para eso buscaba a los hijos de los demás, a los niños vivos, para llevárselos y no estar sola en el más allá. Cada niño que tomaba iba a traer más desgracias y más muertes. El ejido ya no era nuestro. Sentíamos que esa cosa no se iba a ir hasta llevarse al último niño del pueblo. Así lo pensábamos todos, aunque nadie lo decía en voz alta. El miedo nos fue encerrando poco a poco. Levantamos muros de piedra y lodo frente a las puertas de los jacales. Nos sellamos por dentro, respirando el poco aire que quedaba, cuidando el silencio como si fuera vida. Porque afuera, sabíamos, ella seguía buscando. El hambre ya no dolía. El estómago se nos había secado por dentro. Lo que no nos dejaba dormir era el miedo a Gelacia. Pasábamos las noches en silencio, escuchando desde adentro cómo sus uñas raspaban las piedras y las paredes, buscando entrar. Dentro de las casas la gente se iba muriendo despacio. El calor era insoportable. El aire se acababa. El olor de los desechos se quedaban encerrados con nosotros. Aún así, nadie abría. Preferíamos morir ahí mismo antes que dejarle el paso a la muerta. Una mañana, el hambre le ganó al miedo a 3 muchachos. Salieron por un boquete en el techo, siguiendo a unas ratas flacas que corrían hacia el arroyo seco. Las vieron meterse en un agujero profundo, debajo de la raíz de un sabino seco. Los jóvenes empezaron a cavar con las manos, buscando algo que llevarse a la boca. Entonces, tocaron algo que no era tierra. Primero sacaron un cráneo pequeño, todavía con restos de pelo pegado por el lodo negro. Luego aparecieron unas costillas delgadas y un fémur que se partió apenas lo tocaron. Eran ellos, los hijos de Gelacia. No se los había llevado ninguna corriente. El fango los había masticado y luego los había escupido en ese hueco. Cuando eso se supo, Don Vélez tomó los restos. Era un hombre de manos duras y ojos hundidos por la fiebre. No pidió ataúd, no buscó al cura. Metió los huesos y los pedazos de carne seca en un costal de ixtle. Luego caminó solo hacia el pozo más profundo y seco de la ladera norte del cerro, donde antes había un nacimiento de agua. Todos lo miramos desde las rendijas de nuestras casas tapadas. Esa noche, Gelacia se manifestó con más furia que nunca. Su alarido fue tan fuerte que a varios nos sangraron los oídos. Después, Don Vélez contó lo que pasó. Dijo que la Llorona se le apareció frente al pozo, con el cuerpo lleno de costras y la boca abierta, torcida, como si no pudiera dejar de gritar. El hombre no dio un paso atrás, sostuvo el costal frente a ella. «Aquí están», gritó. «Aquí tienes a tus hijos, búscalos en el fondo». Esta historia que les cuento se supone que terminó hace años, cuando el agua volvió y llenó ese pozo. Así lo creímos todos, pero este agosto el calor es distinto. No es solo calor, es un calor que muerde y te seca la lengua dentro de la boca. Como pude, me arrastré hasta la orilla del pozo. El nivel del agua había bajado mucho. Ya no estaba lleno. Las paredes de piedra quedaban descubiertas, marcadas de salitre, moho y mugre vieja. Me asomé. El sol no alcanzaba el fondo. Solo había una oscuridad espesa, como si se moviera despacio. Me hinqué sobre las piedras calientes. Al principio no escuché nada, solo mi propia respiración de viejo, cansada. Luego vino el ruido. No era un llanto, era el sonido de algo húmedo raspando la piedra desde adentro,
como uñas arrancando pedazos de roca bajo el agua estancada. Me acerqué más al borde, casi metiendo la cabeza. Entonces, el olor me golpeó la cara. Era el mismo de aquel martes, olor a fango podrido y a carne que nunca terminó de deshacerse. Después escuché el gorgoteo. Burbujas grandes subían y reventaban en la superficie, pero no traían aire, traían una voz. Sonaban como alguien hablando con la boca llena de flemas y tierra. En ese momento vi algo blanco flotar un segundo y volvió a hundirse. Era un dedo pequeño, un hueso pelado, todavía con un pedazo de uña amarillenta pegada. Ahí entendí que Gelacia no estaba descansando. Seguía ahí abajo, royendo los restos de sus hijos. Me levanté con mucho trabajo. Las rodillas me crujían y apenas podía enderezarme. Miré hacia el horizonte y no vi ni una sola nube. El suelo empezó a rajarse otra vez y las grietas corrían derechas, como si apuntaran a nuestras puertas. Los lamentos no habían parado. Ella estaba esperando a que el pozo se secara por completo. Yo lo sentí, y también sentí que esta vez no se iba a conformar con robar el aliento de los que dormían. Esta vez iba a salir para arrastrarnos a todos al lodo, para que sintiéramos en la garganta lo mismo que sintieron sus hijos antes de morir. Después de lo que vi en el pozo, supe que no podía quedarme. Un día simplemente me fui. No avisé a nadie y no regresé. Me llevé solo esta experiencia que ahora cuento. Viví muchos años con el Jesús en la boca, esperando escuchar su lamento en cualquier lugar donde hubiera calor y tierra seca. Nunca supe qué pasó después en ese ejido. No sé si el pueblo terminó de desaparecer o si alguien logró quedarse. Pero lo que sí sé es que la historia se quedó. En el ejido se dice que hay cosas que no terminan cuando alguien muere, que solo se esconden. Siento que solo está esperando la época correcta, la sequía adecuada para volver a hacerse presente y llenar de terror a quien se cruce en su camino, con ese lamento que no pide ayuda, sino compañía. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.